Les bendigo, amado hermano, una vez más en el nombre de Jesús. Espero que estén bien en casa, donde quieran que se encuentren cada uno de ustedes. Amén. El Señor ha sido bueno y para siempre su misericordia. Démosle gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento. Así sea que las circunstancias sean otras para las que nosotros esperamos. Pero démosle gracias a Dios porque Él es maravilloso y porque Él no se ha olvidado de nosotros. Amén. Aunque las circunstancias digan lo contrario, nosotros sabemos en quién hemos creído. Quiero compartirles este pasaje, perdón, me muevo un poco, compartirles este pasaje, el cual se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 8, del 1 en lo adelante. Es un pasaje muy conocido. Sé que todo lo que tiene que ver con el libro de los evangelios es un pasaje muy conocido, quizás por muchos de ustedes. Pero bueno, Dios me ha dado esta palabra para compartirla y quiero compartirla en el amor de Cristo. Espero que ustedes la puedan entender, que la puedan poner en práctica y que pueda ser de bendición y fortaleza a sus vidas. Amén. Yo le he dado un título, acá dice Jesús alimenta a los 4000, pero yo le he dado un título, gloria a Dios, y dice, bendeciré a mi pueblo en abundancia. Vamos a ver qué nos está diciendo el Señor con este pasaje, que Él bendice en abundancia, amén. Porque a veces llegan momentos a nuestra vida y entre esos momentos a veces escasean las cosas, escasea la fe, a veces escasea el ánimo, escasea las cosas, digamos, espirituales, y también escasean las cosas, digamos, físicas. No podemos decir de que todo el tiempo, a veces no estamos, como decimos, a color de rosa, a veces llegan momentos difíciles. Pero hoy Dios ha traído un mensaje, gloria a su nombre, para que tengamos aliento, para que confiemos en Él, amén. Este pasaje resalta y habla de que había una multitud que había ido donde estaba Jesús. Pero aquella multitud dice que estaba con hambre, dice que tenían varios días y estaban con hambre, no habían comido nada, pero Dios hizo un milagro en el medio de aquellas circunstancias, gloria a Dios. Dios hizo un milagro poderoso, que en un lugar donde no había nada para comer, porque era un lugar que estaba apartado, quizás apartado de donde hay lugares como tiendas, quizás apartado donde hay corderos, quizás apartado de donde hay ovejas, donde hay animales para comer, donde quizás no hay ni una planta para comer, quizás no había un lugar así, pero aún en medio de eso, gloria a Dios, Dios hizo un gran milagro a través de Jesús. Dios hizo un gran milagro, porque cuando Dios bendice, bendice en abundancia tu vida y bendice en abundancia mi vida. Si nosotros cada día estamos prestos a ir a Jesús, porque vamos a leer este pasaje para poderlo profundizar un poco más. ¿Qué nos quiere decir el Señor en este pasaje? Amén. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, en aquellos días se reunieron de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús lo llamó a sus discípulos y le dijo, siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Oh Santo, alabado sea tu nombre, Señor. Poderoso Rey de Gloria, alabado sea tu nombre, aleluya, Señor. En este pasaje, en este primer versículo, en estos primeros versículos del 1 al verso 3, que estamos viendo de que Jesús les habla y les dice que ellos, o sea, que ellos fueron a buscar a Jesús. Miren la connotación, la importancia. Jesús se preocupa por ellos, pero Jesús no se preocupa por ellos simplemente por preocuparse. Jesús se preocupa por ellos porque ellos estaban con Jesús. O sea que cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios y busquemos esa comunión
con el Espíritu Santo y también a través de Jesucristo, que es nuestro intercesor ante nuestro Padre Celestial. Dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Quiere decir que todo aquel que se acerca a Dios hay una compasión. Oh, Santo. Todo aquel que busca a Dios, hay compasión de Dios para con la persona, para con su hijo, para con su hija, para con el que le ama, porque no eran personas cualquiera, eran personas que habían dispuesto su vida en ese tiempo a buscar a Jesús, porque dice que Él le dijo que ellos estaban con Él y que tenían 3 días y hubo compasión de parte de Jesús. Entonces es algo precioso darnos cuenta que cuando estamos buscando a Jesús, que cuando estamos buscando de Él tiene compasión de nosotros, amén, porque aquí lo dice, que tuvo compasión de ellos, y dijo, muchos han venido desde lejos. ¿Cuántas veces a veces estás en una circunstancia, pero aún en medio de esa circunstancia, aún en medio de quizás no tienes ni para un transporte, y te vas y te congregas, quizás no tienes para un decir, me tomo un jugo, pero dices, hoy yo quiero buscar la presencia de Dios, hoy yo quiero buscar la llenura de Dios, y vas a ese lugar. Eso hicieron ellos. Ellos fueron hasta donde estaba Jesús. Nosotros debemos de ir a buscar la presencia de Dios a través del Espíritu, pero también acercarnos a Jesús, porque es el intercesor, y hablar con Jesús, hablar con Dios. Ellos estaban hablando con Dios, ellos estaban hablando a través de Jesús, ellos estaban buscando a Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque dice que vamos a ver más adelantico, y los discípulos objetaron, ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? O sea que era un lugar despoblado, como les decía, era un lugar que no había ni tiendas, no había ni animales, no había ni aún árboles, me imagino frutales, donde ellos no tenían nada que comer, pero aún así, oh, aleluya, Padre, mi alma te alaba, el poder de Dios. Hubo un milagro sobrenatural sobre aquella circunstancia de aquellas personas. Hubo un milagro sobrenatural de abundancia, aleluya. O sea que cuando nosotros buscamos a Dios y nos acercamos a Jesús, dice que viene en abundancia. A ellos les llegó la abundancia de pan, a ellos les llegó la abundancia de peces. Había escasez, pero aún Jesús, vamos a verlo más adelante, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué digo que a ellos les llegó la abundancia? Amén. Dice, ¿cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. 7 respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomando los 7 panes y dio gracias, los partió y se los fue dando. Dice que ellos dieron gracias. O sea que en medio de todo eso Jesús le dijo, Señor, gracias por este pan. Señor, gracias por este alimento. Ahora, Señor, multiplícalo. Señor, que ninguno de ellos quede con hambre. Señor, sácialos con este pan. Entonces vamos a ver algo sobrenatural también que nos está enseñando este pasaje. Porque Jesús le da el pan, le da el alimento sólido, como era el pan, literalmente el pan que ellos podían llevárselo a su organismo, y también les dio, consiguieron también la abundancia en aquellos peces. Pero aquí el pasaje nos amplía aún más espiritualmente, físicamente. Fue un milagro sobrenatural, un milagro que hasta hoy se cuenta, porque eran solo 5 panes y fue multiplicado para no fue multiplicado para unos cuantos, fue para una multitud, porque dice que eran más de 4,000, era una multitud que así físicamente con 5 panes no vas a poder darle ni siquiera 50, pero vean lo tan grande el poder de Dios que descendió sobre Jesús y los multiplicó. Pero dice que Jesús le dio gracias antes de hacer la repartición. Entonces nos está enseñando este pasaje que antes de hacer cualquier cosa, primero le vamos a Dios y le decimos gracias, Señor. Pero también este pasaje nos está enseñando
enseñando, a través de este pasaje estamos viendo que hay algo sobrenatural del cual también les quiero hablar, hermanos y hermanas, y presten mucha atención, porque dice la palabra de Dios que Jesús es el pan de vida. Oh, santo, aleluya. Jesús es el pan de vida. Entonces, este pasaje nos lleva a discernir, este pasaje nos lleva a discernir a que si Jesús es el pan de vida y ellos tenían hambre, Jesús dice que así no los va a dejar ir porque se pueden desmayar en el camino. Y ellos estaban pasando días con Jesús. Jesús tiene compasión de ellos. Entonces también en este pasaje, si Jesús es el pan de vida, si dice que yo soy el pan de vida, y también dice, el otro pasaje dice que Jesús es, digamos que para nosotros, es dice que Él es el pan de vida, y el pan de vida nosotros tenemos que mirarlo. No está en este pasaje, está en otro pasaje, pero Él se refiere a que yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Y este pasaje nos está llevando a entender de que si Jesús es el pan de vida, y que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Entonces quiere decir que si nosotros vamos a Jesús, como como fue esta multitud, y Jesús tuvo compasión de ellos, y el Padre tuvo compasión de ellos por medio de Jesús en el mismo Espíritu, entonces quiere decir que si nosotros vamos a Jesús, y nosotros nos sentamos, y nosotros nos postramos, nosotros le buscamos de la manera que sea, y pasamos tiempo con Jesús, porque ellos pasaron 3 días, dice este pasaje, que tenían 3 días de estar con Jesús, y nosotros pasamos tiempo con Jesús. Entonces la palabra que es el pan de vida, también va a llegar en abundancia a nosotros. Aleluya, gloria a Dios, hermano, créalo. La palabra va a llegar en abundancia a nosotros. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a dar un mensaje, cuando nosotros hablemos en nuestra casa, cuando nosotros hablemos en donde quiera que estemos, esa palabra va a saciar a muchos. Oh, aleluya. Esa palabra va a saciar a muchos, como ese pan que sació a esa multitud. Y no solo lo sació en el momento, porque dice que ellos se fueron a su casa fortalecidos. Oh, gloria a Dios. Entonces quiere decir, hermano, que cuando tú y yo demos una palabra y vaya directamente, vamos creyendo de que esa palabra va a ser algo sobrenatural, algo extraordinario en la vida de quien la escucha, así va a ser. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Porque la palabra es digamos, el mismo Jesús es el pan, y la palabra dice que es la medicina a nuestro hueso. Aleluya. Dice que la palabra de Dios es medicina a nuestro hueso. Entonces, cuando nosotros soltamos la palabra, si Jesús físicamente vino ese gran milagro, y esa multitud pudo llenarse de fuerza, pudo llenarse de fortaleza para llegar hasta sus casas, quiere decir que cuando nosotros damos una palabra fortalecida, que la palabra de Dios es el pan de vida, que Jesús es el pan de vida, y la palabra de Dios es medicina a nuestro hueso. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta maravillosa palabra, quien la recibe, está recibiendo con ella la vida eterna. Oh, gracias, Señor. Está recibiendo la vida eterna. Este pasaje está hablando del gran milagro de cómo los alimentó físicamente, pero también espiritualmente. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Porque cuando Jesús dice, si ellos van en el camino se van a desmayar. Cuando tú le das una palabra a un hermano, o le das una palabra a una persona que aún no conoce de Dios, y esa palabra va directamente, digamos, con la gracia de Dios, con la gracia del Padre, por medio de Jesús, quien la recibe va en el camino, y el camino quiere decir todo lo que vivimos en el diario vivir. El camino quiere decir, Jesús dice, ellos no pueden ir en el camino así porque se desmaya. Si una persona no está alimentada no está alimentado con los sólidos, se puede desmayar, pero un cristiano no está alimentado con la palabra como está escrita, y en el camino, cuando tenga los tropiezos, se puede regresar. En el camino, cuando tenga los tropiezos, puede desmayar. ¿Por qué? Porque no está alimentado hasta saciarse con la palabra, no está alimentado hasta decir, estoy lleno de la palabra. Entonces nosotros tenemos que buscar que los que reciben la palabra queden llenos, queden
queden saciados, porque aquellos que comieron ese pan quedaron llenos, quedaron saciados del pan. Y que si Jesús es el pan de vida, entonces nosotros llevamos la palabra de Dios a cualquiera que se la demos, pero esa persona va a quedar saciado, que cuando ande en el camino de la vida, que cuando ande los tropezones, que cuando llegue a lugares donde Dios quiere que llegue, va a estar fuerte, gloria a Dios, va a estar fortalecido, aleluya, porque el poder de Dios, que es la palabra, como aquel pan que fue para que ellos fueran saciados de ese pan, para que ellos fueran saciados de ese alimento sólido, así es la palabra de Dios. Nosotros debemos soltar una palabra de bendición, nosotros debemos soltar la palabra tal como está escrita, sin quitarle, sin añadirle, y no que es tal como está escrita. ¿Para qué? Para que ellos reciban y sean saciados, gloria a Dios. O sea que hubo grande milagro, porque hubo el milagro de que se multiplicó el pan. Así se multiplica la palabra en nuestras bocas. No nos preocupemos por qué tenemos que decir, no nos preocupemos por qué tenemos que hablar, preocupémonos por ir a la presencia de Dios, porque ellos fueron a Jesús. Preocupémonos por buscar a Jesús, preocupémonos por acercarnos a Dios, y Él nos va a dar la palabra, porque dice que Jesús tuvo compasión de ellos. En el momento que tú y yo nos acerquemos a Dios y busquemos y estemos pasando tiempo con Dios, como estaban pasando aquellas personas, aquella multitud que pasó 3 días y no habían comido, pero estaban ahí firmes. O sea que si tú buscas a Dios, y así sea que tú tengas problemas, pero estás ahí firme, así sea que tú no te hayas alimentado, pero estás ahí firme, buscando el alimento es sólido, pero también el alimento espiritual, porque es el alimento que más importa, el alimento espiritual. Jesús lo que le está diciendo, así como mi Padre me dio el poder para hacer este grande milagro de que ellos recibieron el alimento sólido, así también mi Padre Celestial me ha dado el poder para que ustedes reciban el alimento espiritual, para cuando suelten una palabra pasen cosas sobrenaturales, para cuando ustedes le hablen a alguien pase cosas sobrenaturales, para cuando alguien vaya en el camino de la vida y vengan los tropiezos, no van a desmayar, no van a caer como aquellas personas que cuando salieron del lado de Jesús iban alimentados, iban saciados de ese pan, que ellos no llegaron a su casa llenos, gloria a Dios. Llegaron a su casa llenos, llegaron con abundancia, fuerza, porque Él les multiplicó en abundancia. Lo que Dios da, lo da en abundancia. Pídele a Dios sabiduría en abundancia. Pídele a Dios discernimiento en abundancia. Pídele a Dios que la palabra te llegue, la revelación te llegue en abundancia para compartir con la multitud, como compartió Jesús con la multitud. No solo compartió ese pan físico, sino que también ellos llegaron saciados, ellos fueron saciados de la palabra, ellos fueron saciados de la misericordia que Dios tuvo con ellos, dándole ese pan de vida, porque cuando ellos se levantaron de aquel lugar, ellos ya no se preocupaban, no nos vamos a desmayar, porque iban fortalecidos, gloria a Dios. Busquemos la fortaleza en la presencia de Dios, busquemos ser fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios, busquemos ser fortalecidos, que la palabra nos llegue por el Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo, para que pasen cosas como las que pasaron aquí. Aquí pasó muchas cosas, porque fueron alimentados físicamente, porque fueron alimentados con el alimento sólido, pero también fueron alimentados con lo espiritual. Ellos se fueron llenos, ellos el camino podía ser largo, porque dice que muchos venían desde lejos, pero ellos estaban confiados de que el alimento que habían recibido les daba la fuerza para seguir adelante, gloria a Dios. Hermano, tenemos que estar convencidos que lo que estamos recibiendo de Dios, que lo que estamos recibiendo a través de Jesucristo, a través de su palabra, a través de los apóstoles, a través de cada uno de los que están aquí, es un alimento tan fuerte que nos fortalece espiritualmente para nosotros seguir la carrera hacia adelante con Cristo. Ellos ya no se preocuparon, no vamos a desmayar. Ellos ya no dijeron, no, porque es que tenemos las rodillas débiles. Ellos ya no hablaban de debilidad porque habían sido fortalecidos. Este pasaje está hablando de la fortaleza que recibimos cuando vamos a Dios, cuando vamos al Padre a través de su Espíritu, a través de su Hijo Jesucristo, porque Él mismo les dice, ellos pasaron conmigo 3 días. Hay que pasar tiempo con Dios, hermano. Hay que pasar tiempo con Dios, para que Él tenga compasión de nosotros, para que tenga compasión de nuestros hijos, para que tenga compasión de nuestra familia, para que tenga compasión del vecino, para que tenga compasión de aún del que no conocemos. Hay que pasar tiempo con Dios. Cuando ellos salieron de allí y recibieron ese pan, ellos fueron
lleno de poder y de gloria a Dios, dando gloria a Dios. Yo me imagino que ellos daban gloria a Dios. Así que este pasaje es muy hermoso, porque nos enseña, nos lleva y nos insta a que si hubo un gran milagro sobrenatural multiplicando los panes físicos, hay un gran milagro sobrenatural multiplicando la palabra, que es el pan de vida. Gloria a Dios. Yo lo creo, que la palabra es el pan de vida y está multiplicado, oh santo, a un nivel que nosotros ni aún conocemos. ¿Para qué? Para que así podamos llevarle a otro la bendición. Así podamos hablarle a otro con una fortaleza. Ellos ya no iban con sus rodillas débiles. Ellos ya no iban pensando en cómo llegamos a nuestra casa. Ellos al contrario iban diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a su Hijo, gloria a Jesús, que Jesús nos alimentó, que Jesús nos fortaleció. Jesús es el pan de vida. O sea que todo aquel que va a Jesús recibe el pan de vida, que es su palabra, medicina a nuestro hueso. Ellos estaban débiles, pero una vez recibieron la palabra de Dios y aún recibieron los alimentos sólidos, ya quedaron bien. Así que esta palabra nos está llevando y nos está hablando de que sí busquemos el alimento sólido, pero Jesús con ellos lo fortaleció porque Él es el pan de vida. Así que quería compartirles este pasaje, espero que lo puedan entender, espero que sea de gran bendición a su vida, porque para mí es una gran bendición saber que Jesús multiplicó los panes, que multiplicó los peces, que multiplicó los alimentos sólidos para ellos, pero que también la palabra de Dios es multiplicada para mí y para ti. La palabra de Dios multiplicada para que llevemos ese pan de vida a aquel que no lo conoce, a aquel que está débil en la fe, a aquel que ha perdido esperanza, a aquel que ya no cree, a aquel que no ve que un milagro puede pasar, a aquel que no cree que los milagros sobrenaturales existen. A esos tenemos que ir con el alimento ya bien fortalecido, que es la palabra, y que nuestro caminar no tenga, si tiene debilidad, si tiene alguna falla, si tiene algunas cosas, decimos, bueno, Dios nos está fortaleciendo y nos ha fortalecido con su palabra y sigamos adelante en el camino, porque Jesús se preocupaba por cómo ellos iban a ir en el camino. Así Jesús hoy quiere darnos a nosotros la bendición de que confiemos en Él a través del Padre, a través del Espíritu, y creamos de que esta palabra va a ser la fortaleza para nosotros seguir el camino de Dios. Amén. Todo lo que venga en el camino, nosotros estamos fortalecidos, estamos buscando la fortaleza en Dios, vamos a poder salir adelante. Que el Señor me les bendiga rica y abundantemente. Espero que este pasaje lo hayan entendido, espero que este pasaje les sirva de mucho, como me ha servido a mí. Les amo en el amor de Cristo. Chao. Bendiciones para todos. Amén.